Buenas noches. Este es un ensayo que contiene el análisis textual del video musical Los Hijos del Tigre, de la banda de rock colombiana Aterciopelados, cuyo debut se realizó en el año 2008. Este análisis se basa en el libro Introducción a la semiótica del autor Daniel Chandler, publicado en el año 2014. La técnica utilizada para este análisis es la intratextualidad, al contener una interacción entre el video y la banda sonora. Se analizan tres aspectos: el mito, los códigos y las interacciones textuales. En cuanto al mito que guarda el video musical Los Hijos del Tigre abarca un discurso de género, por encontrarse en un marco cultural explicativo. Las imágenes que proyecta, como la Virgen en gestación, su lloro con la sangre, la guerrilla, por ejemplo, dan sentido a experiencias que de cierta forma comparte la cultura latinoamericana. Estas imágenes tienen un carácter histórico, político, geográfico, sociológico y constituyen conceptos con un significado que están por encima del nivel connotativo. Así, las imágenes de la Virgen con lágrimas de sangre, por ejemplo, representa el discurso mítico de la desgracia, menciona ideológicamente la cosmovisión de estatus del caos de la sociedad, lo cual Barthes indica la significación mítica constituye una analogía, es decir, naturaliza lo cultural. De igual forma, las imágenes de la guerrilla en segundo plano en el video representan reflexiones objetivas y verdaderas de cómo son las cosas en la realidad de Colombia. En cuanto a los códigos, la producción e interpretación depende de los códigos para la comunicación. En el video Los Hijos del Tigre, la interpretación del significado de los signos posee una dimensión social, es decir, mantiene para su interpretación una familiaridad con un conjunto de convenciones que suceden en Colombia y Latinoamérica. Así, en el video, la relación entre significado y significante es arbitraria. El video se puede considerar como un signo en varias de las imágenes representadas, por ejemplo, las velas, la sangre, la vestimenta, los datos escritos, la gestación de la Virgen, las armas, etc., contienen un significado en un grupo cultural. Se identifican en el video códigos sociales, códigos textuales y de interpretación. Los códigos sociales no generan una forma de aprender el mundo, sino los códigos particulares con los que se ha estructurado. En el proceso de ver adoptamos una identidad. En el lenguaje verbal, el video, en su parte introductoria que manifiesta "somos hijos del tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados", encontramos de forma resumida el contenido con el que se desarrolla toda la canción y con el que se ve reflejado a lo largo del video. Esta manifestación expresa una condición histórica de la guerrilla que se vive en Colombia. En la manifestación corporal, la expresión facial de la cantante llama la atención al espectador. Es una especie de llamado urgente al mensaje que se transmite como una condición natural, cuando no debería serlo. La mirada de los integrantes de la banda es directa, lo cual genera un espacio de realidad. En el consumo, la ropa que utiliza la vocalista, por una parte, es la representación de la Virgen y por otra, la cotidianidad de la vocalista como parte de la sociedad colombiana y su desarrollo como intérprete. Los cuerpos y rostros tatuados de los integrantes de la banda decodifican el uso del amor. En la conducta se encuentran los rituales que se muestran en el video, que abarcan las imágenes de la Virgen y las velas. Se manifiestan también roles sociales en la imagen que presenta la mano de la Virgen con la marca de la sangre y que por lo general representa la crucifixión de Jesús, es decir, se desnaturaliza la condición de hombre-mujer y plasma un cambio de rol social, denota una diferencia de lo natural versus lo social. En el código visual, las tomas del video llaman la atención al espectador al ser códigos identificables en Latinoamérica. La representación del caos en la primera escena y la representación de la pureza o cambio en la segunda escena generan una contraposición social que va acorde a la letra de la canción. La mirada directa a los ojos de la vocalista significa ser un personaje verdadero en la cultura de contacto para nuestras sociedades. En cuanto al código textual, es un sistema de signos organizados según códigos y subcódigos que reflejan valores, actitudes, creencias. Los textos son un marco interpretativo para el que produce y para el que interpreta. En la estética se encuentra el arte expresivo de la música.
En la narrativa, la trama en el cambio de imágenes del video representa el paso de lo cotidiano con imágenes de la guerrilla, la tonalidad negra oscura de los rostros pintados, algo espiritual o de carácter de redención con las imágenes de la Virgen en gestación. Aquí desaparecen las imágenes de la guerrilla, la tonalidad es blanca o clara y los integrantes de la banda se muestran sin pintura en sus rostros, usan ropa de color blanca. De igual forma, la expresión verbal en las segundas tomas cambia al manifestar, por ejemplo, hermano tigre de la violencia, seamos libres. En la categorización, la vocalista mantiene dos personajes, el de la Virgen por un lado y el de una persona más en la situación de conflictos por otro. Su papel es mostrar el cambio entre una y otra situación social. En los temas básicos, el tópico del video es social, político, moral. En el escenario ubica la producción geográfica de Colombia y su condición histórica al mostrar en las imágenes de fondo desde niños hasta adultos mayores, en las mismas condiciones de guerra a lo largo del tiempo. En la iconografía se presenta la estatua de la Virgen, la sangre que sale desde sus ojos, las estadísticas en torno a la guerrilla y desplazados. Todas estas son imágenes con connotaciones fijas. En cuanto al código de interpretación, en la ideología, la transición de imágenes y escenas permite la codificación y decodificación para la interpretación. En la imagen de la Virgen con las marcas de crucifixión representa temáticas como el feminismo o el machismo. La condición de cotidianidad presenta un capitalismo continuo en el que ha estado sumergido este país. Los códigos perceptuales abarcan la percepción cotidiana del mundo. El principio de buena continuidad en el video se evidencia en la contraposición de temáticas, con una continuidad suave y no con cambios abruptos. Se encuentra el código del realismo, en el que las representaciones son sistemas de signos, significan en base a un código, mas no representan. El realismo implica una visión instrumental del medio como una manera neutra de pensar en la realidad. El realismo es relativo, se define por el sistema de representación estándar de una cultura o persona en un tiempo dado. En el video Los Hijos del Tigre, el observador recibe al mismo tiempo el mensaje percepcional y el mensaje cultural. Como se puede entender, el funcionamiento de los códigos nos ayuda a desnaturalizarlos, haciendo explícitas sus convenciones implícitas y convirtiéndoles en analizables. La semiótica ofrece elementos para desconstruir los códigos. En el último tema, las interacciones textuales. La lectura de una imagen, la recepción de otro mensaje depende del conocimiento previo de las posibilidades. Se reconoce solo lo que ya se conoce. La comunicación se basa en un modelo de transmisión. El emisor emite el mensaje al receptor. Jacobson menciona que no es suficiente conocer un código para captar el mensaje, se necesita conocer el contexto. Según el cuadro de funciones del lenguaje, Jacobson, en el video Los Hijos del Tigre, es de tipo expresión, su orientación va hacia el remitente y su función es la de expresar sentimientos o actitudes. En los códigos visuales representacionales, lo directo se relaciona con si la persona representada parece mirar directamente, y en el video la vocalista mantiene una mirada directa hacia la cámara. Esto simula la interrelación con los espectadores. En la representación visual, la distinción social se relaciona con la proximidad aparente entre este caso o con el tamaño de las tomas. En el acercamiento de los rostros y gestualizaciones, la vocalista y los integrantes de la banda del video tratan de llegar a modos íntimos o personales del espectador. En las tomas medias, por ejemplo, la banda tocando y el fondo, las imágenes de lo cotidiano, la guerrilla, el caos, por ejemplo, el video apela a modos sociales de interpretación. La distancia física entre el observador y el observado incentiva sentimientos de involucramiento emocional. Finalmente, se identifican interacciones entre marcadores, textos y usuarios en el video. Así, la postura del lector, según Morris, consiste en que la interpretación de los signos tiene tres niveles. El primero, sintáctico, que es el reconocimiento del signo con otros aspectos. El segundo, el semántico, que es la comprensión del significado. Y tercero, el pragmático, que es la interpretación del signo según su relevancia. Podemos decir entonces que lo fundamental es interpretar es identificar la denotación. Muchas gracias.